Amigos, estamos aquí con Fernando Cuautli, que acaba de enseñarnos las rutinas y nos lleva por el camino del descubrimiento de nuestro interior, de la paz y la quietud, las cualidades extraordinarias que nos pueden hacer cambiar totalmente. Estamos hablando, Fernando, durante todo el programa, durante estos programas, de que somos presas de la angustia, del dolor, del sufrimiento, del agobio, nerviosismo, somos presas del estrés. Y la respuesta que estamos dando tú y yo constantemente es date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Pero a veces ni yo me doy cuenta tarde. ¿Cómo haces para darte cuenta? O sea, ¿cómo elaborar esta mecánica que te dice cuidado? Ahí va otra vez. Yo creo que a mí lo que me ha servido, Wojtek, es observarme, escanearme en pausa, ¿no? De niños jugábamos este juego que se llamaba Stop, que corrías hacia un lado y uno gritaba Stop y que se movía es el que perdía, ¿no? Entonces yo recurro mucho a esa herramienta porque de estar generando emociones negativas o pensamientos negativos, pausa. Donde esté, me detengo un momento. Ahí me empiezo a dar cuenta desde la planta de mis pies hasta la punta de mi cabeza. Tú tienes desarrollada la conciencia de tu cuerpo de manera extraordinaria. Nosotros tenemos que trabajar en eso. Lo que estás diciendo, para ver si entiendo bien, es primero tenemos que desarrollar una mecánica donde constantemente nos vamos a poner en pausa. Y ahí ese momento es crucial, amigos, porque cuando uno se pone en pausa en un momento cuando algo está ocurriendo negativo, toma decisión si continúo con esto o no. Es una decisión crucial. Sí. Generalmente decimos, hoy sí, todavía sigo, pero tal vez mañana ya no. Entonces dices hacer una mecánica, hacer un programa, programarnos y detenernos constantemente para ver cómo nos afectan emociones. Eso es exactamente, una pausa, yo podría decir no mecánica porque sí requiere de un mecanismo para darte cuenta. Pero sobre todo, luego hacemos estos tics, ¿no? Estamos mordiendo algo, comiendo las uñas, en exceso, comiendo mucho, no nos damos cuenta y seguimos generando y no nos damos esa pausa para ver, estoy generando esto, estoy pensando esto y estoy sintiendo esto. Ok, lo estoy sintiendo. Desde ahí empiezas a observarte nada más. Sí. Y esos son momentos al día. La primera cosa que tenemos que aprender es ponernos en pausa. Segundo paso va a ser darnos cuenta, pero ponernos en pausa. Este es un consejo muy valioso, lo vamos a apuntar, lo vamos a poner en el Twitter y en redes, el consejo de Fernando. Nos ponemos en pausa, el que se mueve pierde. Fernando, gracias. Amigos, siguen aquí en el programa.